En este video vamos a ver la teoría de la elasticidad lineal aplicada a un elemento estructural unidimensional. Para resolver el ejercicio tenemos que conocer la variación de los esfuerzos característicos en la longitud de la barra, calcularlos para la sección correspondiente L/2 y evaluarlos en el punto XP. Para realizar el análisis tenso-deformacional del material en el punto, consideramos un volumen infinitesimal alrededor del punto y adoptamos un sistema de referencia cartesiano con su respectiva base vectorial. Los esfuerzos en la sección son el esfuerzo axial, los esfuerzos de corte en dirección a los ejes X2 y X3, los momentos flectores alrededor de los ejes X2 y X3 y el momento torsor alrededor del eje X1. El tensor de tensiones es una matriz formada por todas las componentes de tensión en el punto. Surge de proyectar al vector resultante en el punto sobre los planos determinados por las caras del cubo elemental y luego descomponer los vectores obtenidos en cada cara en dirección a los ejes del sistema cartesiano. Al ser la viga un elemento estructural unidimensional, las tensiones normales perpendiculares al eje de la barra y la tensión tangencial perpendicular al eje 2 y paralela al eje 3 se desprecian por hipótesis, de forma que el tensor en el punto en estudio quedará de la siguiente manera. Para calcular la tensión normal utilizamos la fórmula de Navier-Bernoulli, en la que tendremos en los numeradores a los valores de esfuerzos característicos calculados para la sección. En los denominadores, características geométricas de la sección y en los términos de flexión, las coordenadas del punto referidas al baricentro de la sección. Las tensiones tangenciales son producidas por los esfuerzos de corte y por el momento torsor. Para las debidas a corte utilizamos la fórmula de Collignon. Podremos tener tensiones debidas a corte en dirección al eje X2 y tensiones debidas a corte en la dirección del eje X3. Analizamos ambos casos, las calculamos para la sección, dibujamos el flujo de tensiones dentro del perfil y nos fijamos en XP cuánto valen. En el ejemplo, si tuviéramos corte en X2, el valor sería positivo y de módulo igual a sigma 1,2 máxima, y por corte en X3 serían 0. En la figura están indicados los esfuerzos de corte en sentido positivo, pero vale lo mismo para el otro sentido, teniendo en cuenta que el flujo dentro del perfil invertiría el sentido. Las tensiones tangenciales debidas a momento torsor se calculan con la teoría correspondiente a cada forma de perfil. En este caso se utiliza la fórmula de Floop. Si la sección tiene centro de corte, hay que considerar el momento torsor propio y se suma al momento torsor producido por las cargas. En la fórmula, el mx1 total estará dado por la suma algebraica de los dos momentos. El flujo de las tensiones dentro del perfil tiene el mismo sentido que el momento actuante. No conocemos la distribución dentro del perfil, pero lo aproximamos por trayectorias concéntricas, cuya intensidad va disminuyendo hacia la línea media del perfil. Si aproximáramos con una variación lineal en la fibra en la que está XP, veríamos esta distribución. Y por ejemplo, en el punto central superior del ala, la veríamos así. El momento torsor propio está dado por el producto del esfuerzo de corte en X2 y la distancia delta entre el centro de corte y el baricentro, y se suma al anterior para obtener el momento resultante que va en la fórmula. En este caso, considerando un corte positivo, nos quedaría un momento torsor propio negativo, y la fibra donde está XP tendría tensiones en sentido inverso al caso anterior de las cargas exteriores, por lo que ambos valores se restarían, considerando positivo o negativo según el sentido positivo del eje X2. Luego, en XP, vamos a tener una tensión tangencial sigma 1,2 producida por corte y torsión
y no tendremos tensiones tangenciales en la dirección de X3. Y se obtendría el siguiente tensor de tensiones. Por XP pasan infinitos planos. En algunos de ellos, el vector representativo del plano coincidirá con la dirección del vector tensión, de modo que dichos planos estarán exentos de tensiones tangenciales. Se llaman tensiones principales a los valores máximos de tensión normal que pueden aparecer en el punto. Las tensiones principales se calculan como los autovalores del tensor de tensiones. Sus direcciones asociadas son los autovectores y los planos que tienen como vector representativo a los autovectores se llaman planos principales. Hay una representación gráfica de tensiones principales que se debe a Mohr. Se considera un par de ejes ortogonales tales que las abscisas corresponden a tensiones normales y las ordenadas a tensiones tangenciales. Por medio de un análisis de las relaciones geométricas que deben cumplirse para que la dirección de la tensión en un plano coincida con la de su vector representativo, Mohr llega a tres desigualdades que deben cumplirse simultáneamente. La representación gráfica de dichas desigualdades son tres círculos y el cumplimiento simultáneo de las mismas corresponde al área sombreada en gris en la figura. Sigma 1, 2 y 3 son los autovalores. Del gráfico podemos ver que la máxima tensión tangencial media que puede aparecer en el punto corresponde al radio del círculo mayor. Puede suceder que necesitemos conocer las componentes del tensor de tensiones en otro sistema de referencia. En este caso, se puede obtener el tensor buscado mediante un cambio de base. Por ejemplo, podemos calcular el tensor de tensiones referido a los ejes principales de inercia de la sección, para lo que necesitaremos rotar un ángulo alfa desde la vertical. Para ello, tenemos que obtener la matriz de transformación proyectando los versores nuevos sobre los ejes viejos. Para verificar si el material permanecerá en rango elástico, pueden aplicarse criterios de fluencia. Los criterios de fluencia son relaciones entre las tensiones principales y la tensión de fluencia del material, y en algunos casos involucran también algunas otras características del material. Hay distintos criterios para distintos tipos de material. En el caso del acero, el criterio más utilizado es el de von Mises, que establece la siguiente desigualdad. Si la desigualdad se cumple, el material estará en rango elástico. Si no se cumple, el material experimentará deformaciones permanentes. Podemos obtener a partir del tensor de tensiones el tensor de deformaciones mediante una ecuación que se llama ecuación constitutiva o ley de comportamiento del material. Esta ecuación constitutiva permite expresar las deformaciones en función de las tensiones y de dos constantes elásticas del material. En este caso se utilizaron el módulo de elasticidad longitudinal y el coeficiente de Poisson. Los términos del tensor de deformaciones tienen el siguiente significado físico. Sobre la diagonal principal están las deformaciones longitudinales específicas en dirección a los ejes del sistema de referencia, es decir, lo que se alargaría o contraería un segmento en dirección a cada uno de estos ejes. Y los términos diagonales indican la mitad del ángulo que forman un par de ejes inicialmente ortogonales luego de la deformación. Por ejemplo, los ejes X1 y X2 antes de la aplicación de la carga están a 90 grados. Cuando el material se deforme, cuando el cuerpo se deforme, van a pasar a una nueva posición formando, en vez de 90 grados, el ángulo gamma 1,2. Epsilon 1,2 es la mitad de ese ángulo.